no tragar el humo. Con el martillo dando, compañero, que somos más que uno. Con el martillo dando, y no dejarse dar. Con el martillo dando, compañero, y hacernos respetar. Si el estudiante se para la universidad, y si se para el obrero, se detiene en la ciudad. Pero si marchamos juntos, este mundo injusto se detendrá. Pero si marchamos juntos, este mundo injusto se detendrá. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la Sala San Borondón. 20 segundos solo para agradecer a los compañeros de la Plataforma Bolivariana de Canarias el que hayan pues elegido esta tarde acompañarnos en este pequeño rincón de una esquina de Canarias de la Sala San Borondón, pues para hablar de Venezuela, de la verdad, nada más y nada menos de la verdad de lo que está ocurriendo en Venezuela. Agradecerles inmensamente a los compañeros de la Plataforma Bolivariana por eso y sobre todo por la labor que vienen desarrollando. Agradecer también muchísimo a las personas que nos acompañan esta tarde en directo, de manera presencial aquí en la Sala San Borondón, y a esos, pues a nosotros nos gusta pensar que son miles la gente que nos escucha a través de la radio desde cualquier lugar del mundo. Si quieren, pues pueden sintonizar en directo ahora Radio San Borondón y van a pasar una jornada, una velada, estoy segura que es interesantísima, porque vamos a hablar de esa guerra económica contra Venezuela. Bueno, los compañeros desde Canarias y compañeros desde Venezuela, bienvenidos y nada más. Espero que pasen un rato muy agradable y creo que va a haber pues coloquios, sé que tendremos la oportunidad también de escuchar a los compañeros que están en la mesa y a los compañeros que están de este lado. Muchas gracias. Vale, gracias. Gracias, Anabel. A lo mejor me extendí. No, tranquilo, esa es la idea. Yo tengo un montón de preguntas, ¿no? Que me parecen muy interesantes en relación a lo que realmente está ocurriendo en Venezuela, aparte del tema de las colas, que tienen que ver con las cifras macroeconómicas, que tienen que ver con el desempleo en Venezuela. ¿Cuánto es el desempleo ahora mismo en Venezuela? Perdón, repite lo último. ¿Cuánto es el desempleo ahora mismo en Venezuela? El porcentaje. El desempleo está por encima del 10%, está muy por debajo del 10%. Es decir, tendríamos que actualizar las cifras en función de este último año. Evidentemente se ha golpeado la economía y se ha golpeado malintencionadamente, se ha golpeado deliberadamente. Pero por supuesto no son para nada las cifras de los países europeos. Además que tenemos un mínimo respaldo y sostén para las personas que están en condición de pobreza extrema. O sea que en el peor de los casos esos desempleados no están desamparados. Esos desempleados cuentan con consultorios en el barrio que garantiza el Estado por una política pública de salud, cuenta con una política de distribución que por supuesto cada vez más concurrida, producto del chantaje y del sabotaje, con alimentos a precios subsidiados, cuenta con una educación gratuita, pública, incluso cuentan las madres solteras que son sostén de hogar con una política de pensión, ¿no? Es decir, hay toda una cobertura que por supuesto no está dada en otros lugares. Y eso es precisamente una de las causas de este chantaje y de esta disputa, porque seguramente esos mismos sectores que se quejan de la política de este gobierno están esperando que todos esos recursos, que son recursos que genera el mismo Estado a través de la venta del petróleo en la mayoría de los casos, ¿no? Todos esos recursos se destinen a financiar la empresa privada, que es lo que han pedido en varias ocasiones, que el Estado subsidie a la empresa privada, porque esa empresa privada que dice que el Estado la ahoga, que le impide producir con tantos controles, bueno, no es una empresa productiva y ha quebrado varias empresas que ha financiado incluso el mismo Estado en muchas ocasiones, ¿no? Y se han ido, además, con la cabulla en la pata. Eso hay que decirlo.
Y también hay que decir que, por supuesto, están esperando mayor otorgamiento de divisas. El problema es qué hacen con las divisas. Es decir, ya no, y por eso hablo del agotamiento del modelo, porque ya no existe un margen de confianza para pensar que esta burguesía, que es una burguesía colonial, una burguesía que no tuvo proyecto nacional, que tiene que ver con nuestra historia. Nosotros fuimos y hemos ido superando la colonización, nuestro papel, digamos, periférico en relación a los grandes centros de poder económico del mundo. Entonces esta burguesía se dedicó básicamente a apalancar la política de otras empresas y de otros poderes externos. Y eso explica, por ejemplo, que se dediquen a solicitar cada vez más divisas. Ahora, yo les quiero mostrar algo brevemente, si me lo permiten, ¿no? Porque bueno, lo tenemos aquí justamente porque andamos en esta tarea, que yo espero que se vea, pero de todos modos lo voy a decir, ¿no? Y bueno, yo voy viendo de todos modos si se ve o no se ve. Ajá, fíjense. Estos son valores de importación y exportación desde el 2002 hasta nuestros días. Este gráfico que está en la parte superior, ¿verdad? Explica, digamos, el valor de exportación, ¿no?, entre el sector público y el privado. En esa torta, la parte azul refleja el valor de exportación que genera el Estado, el sector público, y la parte roja es lo que genera el sector privado. Ok, antes era sector público 90%, sector privado 10%. ¿Eso es correcto? Es correcto, es exactamente así. Esto es el agregado desde el 2002 hasta el 2015. Y abajo tenemos el valor por importaciones. Lo que está en azul es lo que importa el sector público y lo que está en rojo es lo que importa el sector privado. O sea, el sector privado no genera la divisa internacional, en este caso el dólar, que es la moneda de referencia para perjuicio nuestro, pero es la moneda de referencia internacional. No la genera, pero sí la consume. Y no solamente la consume, sino que entonces importa, ¿no?, sean insumos para la producción, o sea, productos terminados la mayoría de las veces, pero además no está dispuesto a venderlo con márgenes de ganancia justos y que además garanticen el acceso para las mayorías trabajadoras. No quieren venderlo con un margen de ganancia por encima del 1000%, ¿no?, porque eso es lo que hemos descubierto. Ha sido público, notorio y comunicacional cuando se han hecho inspecciones a empresas privadas donde además congelan los productos, es decir, los importan, los acopian y a veces los congelan, y eso justamente, de ahí la utilidad del acaparamiento, esperando más tiempo para que la demanda se eleve y entonces poder vender al precio que mejor les conviene o que les dé la gana. Y si eso no es posible, entonces lo desvían hacia la frontera para venderlo fuera de los controles del Estado. Y es ahí que decimos que el modelo está agotado, porque con una empresa privada de esa calaña, con esa lógica absolutamente parasitaria, mercantilista, especulativa, no podemos desarrollar la producción nacional. O sea, la empresa privada y estos grupos económicos dirigieron el país, la economía del país, por más de 200 años y no la pudieron desarrollar. Eso que nos hace pensar que en estas condiciones sí lo van a hacer. Es por eso que estamos llamando al Estado, desde las organizaciones populares, ¿no?, que tengamos presencia en algunas instancias del gobierno. Bueno, es lógico porque aquí el pueblo es gobierno. Entonces sí, muchos de nosotros y nosotras, que antes estábamos excluidos de las decisiones de política pública, hoy somos parte de muchas instancias donde se generan políticas de Estado porque somos gobierno, ¿no? Que bueno, obviamente es lo que repudian hoy algunos sectores que antes o que han sido parte de esas oligarquías. Pero entonces, ¿qué decimos? Que el Estado tiene que asumir la importación, tiene que sustituir el papel de la empresa privada, que tenemos que nacionalizar parte de esa importación para poder desarrollar incluso la producción nacional, que no podemos seguir derrochando las divisas que genera el mismo Estado a través de la administración privada, que o se las lleva a sus cuentas privadas en el exterior, ¿no?, o sobrefactura para seguir generando fuga de divisas, o entonces distribuye donde mejor le da la gana, o a veces, como también ha hecho, paraliza la producción, deja de producir los productos que están regulados, ¿no?, las versiones de los productos regulados, para producir versiones que no están reguladas. O sea, usted va a una panadería aquí, ¿no?, a buscar un producto como el pan, que aquí se ha extendido bastante por influencia de la misma publicidad, porque no es que lo produzcamos,
el trigo, digo. Y entonces hay una versión llamada canilla. Yo no sé si también se llamará así en otras partes. Aquí se llama baguette. Aquí se llama baguette. Bueno, la canilla fue regulada por el Estado porque es el pan que se consume más masivamente. Lo que hacen los expendios privados es que ahora no venden canilla. O sea, usted va a buscar y dice, no hay canilla. ¿Qué hay? Hay pan campesino. El pan campesino es un pan que es exactamente igual a la canilla, pero que es un poquito más grueso. Ahora lo que hacen es que ni siquiera es tan grueso, sino que es exactamente la misma canilla, pero que ellos dicen que es campesino para no vender el producto regulado. ¿Me estoy explicando? Esa es la lógica de funcionamiento de esa economía especulativa y de una economía que extorsiona a la gente. Y es una economía que tenemos que vencer, porque no hay ninguna razón, si uno estudia la estructura de costos de cada uno de esos productos, no hay ninguna razón para vender esos productos a precios tan elevados. Aquí tenemos cerca casos de productos de consumo elemental, que ni siquiera son indispensables, como la cerveza. Bueno, para algunos más que otros, pues. Pero aquí vemos, aquí cerca de donde yo estoy, establecimientos donde la cerveza vale 200 bolívares. Y al lado tenemos a un compañero que además estamos tratando de promover donde la cerveza vale 90 bolívares. Hay una diferencia importante, ¿no? De más del 100%. Y le preguntamos por qué la vende tan económica y nos dice, la cerveza no la han subido. A mí la gavera de cerveza no me la han subido, sigue costando lo mismo. 600.000 bolívares pago por esa gavera de cerveza. Yo les digo a los demás, si a mí me suben la cerveza, bueno, yo subo el precio, pero no me la han subido. Los otros quieren vender, quieren ganar el doble de lo que ganaban antes, teniendo el mismo costo por la compra de producto. ¿Me estoy explicando? O sea que es un aumento injustificado y tiene que ver, insisto, con la tendencia mundial del capitalismo a ganar más a costa del trabajo ajeno, porque ¿de dónde se paga ese producto? Bueno, del salario. Y si se aumenta el precio, lo que se está devaluando es el salario, porque ya no puedes adquirir la misma cantidad de productos con el salario que tenía. O sea, en el fondo lo que se está es golpeando al trabajo, es el capital contra el trabajo, y esa es una contradicción mundial. Es por eso que Venezuela decidió que iba a resolver sus problemas sociales por la vía del socialismo, por la vía de la superación del capitalismo, y es por eso que tenemos una conjura internacional encima. ¿O contra quién estamos peleando? Pues estamos peleando contra el poder fáctico internacional. Eso no es cualquier cosa. Para nosotros sabíamos en qué nos estábamos metiendo. Y esa decisión la vamos a llevar, escúchese bien, compañeros y compañeras de Canarias, hasta sus últimas consecuencias. El pueblo venezolano tomó una decisión y sabremos vencer o morir. Pero ya aprendimos también que no podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer. Viviremos y venceremos. Chávez vive. Compañera, compañero. Ahora. Vale decir, y cierro con esto y me disculpan la extensión muy cortico. Se ha tratado de generar una suerte de desconfianza hacia el liderazgo de Nicolás Maduro, haciéndolo ver como algo que incluso rompe, ¿no?, con el legado, con la herencia de Hugo Chávez. Hasta María Corina Machado, que todos saben que ha sido opositora y ha vociferado contra el gobierno de Chávez, contra el gobierno de Hugo Chávez, que se encargó de despotricar del gobierno de Hugo Chávez, ahora dice que Nicolás Maduro está acabando con el legado de Chávez, ¿no? Hasta esos niveles de cinismo y de manipulación de la población hemos llegado. Y yo quiero decir aquí que nosotros confiamos en el liderazgo de Nicolás Maduro. Hay quienes quizás agobiados, quienes confundidos, podrán dudar en algunos momentos. Esos sectores siempre han estado y en momentos de definición han tenido que tomar partido y han tomado partido en la medida en que nosotros hemos decidido resueltamente la situación. Pero ¿por qué no habríamos de confiar en Maduro? Un Maduro que tiene más de 20 años al lado del presidente Chávez. Un Maduro que estuvo en el golpe de Estado no saltando, buscando asilo en las embajadas, ni escondido, que estaba, como estaría cualquiera de nosotros, en el valle agitando a la gente y denunciando el golpe de Estado. Y un Maduro que le ha tocado una situación sumamente difícil. Una situación, bueno, de venir manteniendo parasitariamente una burguesía y un ingreso nacional que se redujo a la mitad, y ahora tenemos una situación, una encrucijada. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos manteniendo esa misma burguesía a costa de la mayoría de la población?
o priorizamos a la población y a la política social de la revolución y una política económica autónoma de esa burguesía. Esa es la decisión y esa es la papa caliente que tiene el presidente Maduro en sus manos en tanto máximo liderazgo. No es una situación fácil, no es la situación ni siquiera que vivió el comandante Chávez con un barril de petróleo en $100. Pero nosotros estamos seguros de que ese compañero, viniendo de donde viene, siendo un trabajador honesto, de base, chofer o conductor, como le han querido colocar quizás para ellos como una descalificación, para nosotros como un atributo, como un valor que reivindicamos, ese compañero sabrá estar del lado de la mayoría trabajadora, del lado de su clase. Es eso que quería compartir y bueno, muchísimas gracias por el espacio y por la invitación. Oliver, ahora queremos pasar a algunas preguntas y eso sí, necesitamos que sea un poco más corto en la respuesta. Te va a hacer algunas preguntas. Hola. La compañera Carmen Julia. Hola, Oliver. Perdona, pero hoy estoy un poquito mala de la garganta, no puedo hablar mucho. Primero que nada, gracias por darnos la oportunidad de conversar contigo, por darnos tu tiempo. Yo sé que eres una persona que está bastante ocupada. Y un poco basándome en la trayectoria tuya, ¿cómo se está enfrentando desde las bases, desde las organizaciones de base, la guerra económica? ¿Cómo se está enfrentando, cómo se está organizando más allá de la autogestión que decía Rodrigo? Yo voy más a la denuncia, cómo se está enfrentando, cómo se está organizando la comunidad y cómo se está denunciando esa guerra económica. Y después, como yo sé que tú siempre has estado vinculado al tema de la nutrición, una pregunta un poco directa, ¿no? A tu juicio, ¿el niño venezolano está mejor alimentado ahora o hace, en estos momentos, que hace 20 años? ¿Cómo se está en los colegios garantizando que los niños tengan su vaso de leche? Que eso es muy importante, que se diga y que se sepa de este lado del charco. Y por otro lado, un poco yo iba a reivindicar también al camarada Nicolás, pero bueno, ya lo dijiste todo, ¿no? ¿Cómo se está viendo desde las bases las decisiones que está tomando nuestro presidente, que son radicales pero que son efectivas, ¿no? A mi juicio. ¿Cómo se está viendo desde las bases el cierre de la frontera? ¿Y cómo lo está viendo la comunidad colombiana que está en Venezuela asentada? Pues esa gente que está metida en el barrio y que es parte nuestra, pues cómo lo enfrentan, cómo los ven, cuál es la visión del colombiano de a pie. Eso nada más. Y un besito. Nada más. No, fíjate, de adelante para atrás, ¿no? De adelante para atrás. Por supuesto, el cierre de la frontera es una medida delicada, ¿no? Delicada porque sabemos que eso podría entorpecer las relaciones bilaterales. Sin embargo, se ha tratado de hacer con toda la garantía, ¿no? Es decir, la Defensoría del Pueblo ha estado presente en muchas de esas operaciones. Ha sido vista, fíjense, más bien ha sido vista, muy bien vista por la población venezolana, muy bien vista por la población venezolana. Y hemos llamado a fortalecer el movimiento de colombianos en Venezuela. Porque Venezuela y Colombia, además, desde el punto de vista bolivariano, integracionista, latinoamericanista, son una misma tierra, ¿no? Una tierra dividida por fronteras que no construyeron los pueblos, sino que la construyeron las burguesías, como Santander o como Páez, que traicionaron la unidad gran colombiana que nos legó el Libertador. Entonces, no vamos a promover aquí falsa xenofobia. Lo que pasa es que la situación es muy delicada, porque además Colombia viene de una guerra civil y viene de un conflicto armado y de una situación social muy delicada. En Colombia, ustedes saben, existen cualquier cantidad de grupos paramilitares que no han sido desmovilizados y que por el contrario se han favorecido y que se han logrado infiltrar en Venezuela. De eso hay videos, hay detenciones que se han hecho públicas que demuestran las vinculaciones de organizaciones como la que lidera el recluido Leopoldo López, ¿no? Condenado, delincuente, promotor de la violencia,
donde se han formado algunos mal llamados líderes universitarios de universidades privadas, se han ido a formar militarmente en esas organizaciones en Colombia. Nosotros hemos identificado infiltración paramilitar en los barrios de Caracas. Eso ha requerido respuestas que obviamente no son respuestas culturales, no son respuestas recreativas, son respuestas militares a un tipo de organización paramilitar que a lo mejor está esperando el momento indicado para desatar un nivel de violencia como el que se generó en Libia o como el que se ha generado en Siria, ¿no? Que es la nueva estrategia de intervención imperialista, la llamada guerra de perros. O sea, el financiamiento, la asesoría y el entrenamiento de grupos paramilitares de una mal llamada oposición rebelde, ¿no? Pero una oposición rebelde que termina derrocando gobiernos que han sido electos. Esa es la situación. Lo otro es, los niños en Venezuela, según la FAO, que no es Nicolás Maduro, según la FAO, ¿no? Que es la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, nosotros logramos cumplir las llamadas metas del milenio, 5 años antes de lo previsto. Era para el 2015. Nosotros las cumplimos en el 2010. Nosotros redujimos la subnutrición, o sea, redujimos el hambre en el país por debajo del 5%. Ya la desnutrición no es un problema de salud pública en nuestro país. No lo es, porque disminuyó más del 62%. Eso lo dice todo. Y hemos recibido además 2 reconocimientos internacionales de parte de la FAO. No por nada el programa de lucha contra el hambre de FAO en Latinoamérica se llama Hugo Chávez, ¿no? Porque, bueno, tenemos un Estado que está garantizando la alimentación. A pesar de este sabotaje, no ha dejado de garantizar la alimentación a más de 4 millones de niños y adolescentes en edad escolar. Eso hay que decirlo. O sea, ha sacrificado otras cosas, pero no ha sacrificado la alimentación de los sectores más vulnerables de la población, como son los niños y niñas. Eso es una garantía que solo es posible en un gobierno que prioriza lo social por sobre los intereses de algunos grupos económicos. Y la primera pregunta que me hiciste, Carmen, ¿cuál fue? Dame memoria y cierro rápidamente. Que cómo se está enfrentando desde los grupos de base, más allá de la autogestión que se está haciendo en los barrios, con la denuncia, cómo se está organizando la comunidad para denunciar y para enfrentar la guerra económica. Sí, mira, nosotros venimos justamente articulando de donde yo vengo, pues como colectivo de trabajo revolucionario, una red que articula a los consejos comunales, a los comités de alimentación, comités de Contraloría Social de las comunidades, comunas y otras expresiones organizadas del pueblo, para el ejercicio de la Contraloría Social, para el ejercicio de la vigilancia popular a la producción y la distribución de alimentos. Porque consideramos que la única manera de garantizar el correcto funcionamiento de la distribución y la producción es que el pueblo se apodere de eso que para nosotros ha sido un entramado oculto durante mucho tiempo, porque no manejamos o no manejábamos muchos de esas rutas y de esos cursos de importación, de producción y distribución. Claro, lo manejaban las cadenas privadas, entonces para nosotros era algo velado. Y de lo que se trata es de que eso sea cada vez más público y de que el pueblo controle cada vez mejor la distribución. Eso implica que tenemos un pueblo que está haciendo verificación de la existencia de los productos en los anaqueles de los principales establecimientos, para cotejarlos con la información del Estado, de lo que el Estado está garantizando, porque hasta la materia prima, por ejemplo, la leche en polvo, la importa el Estado y la garantiza para que la procesen empresas privadas. Esas mismas empresas privadas, ¿no? Primero la convierten en productos fuera de la regulación, es decir, la convierten en leche descremada, por ejemplo, para no tener que venderla a precios regulados y a precios especulativos. Tenemos un pueblo que está haciendo contraloría constante para ver que esos productos se vendan a los precios regulados y que denuncia. Ahora, consideramos que en estos momentos la capacidad del Estado es todavía limitada para ese nivel de anarquía económica que trata de generar el mercado. La lógica del mercado es así, ¿no? En definitiva. Y estamos en disputa. Esa lógica de ese mercado, de esa estructura capitalista que heredamos y que el presidente Chávez nunca ocultó, no lo dijo en el preámbulo del Plan de la Patria, vivimos todavía sobre una base económica capitalista y un modelo de Estado que está tratando de garantizar derechos y de controlar justamente la economía para ponerla en función de la sociedad. Y ese ejercicio de Contraloría Social es sumamente importante. La gente denuncia, pero la gente también ha pasado a ejercer verdadero poder popular, es decir, a reivindicar sus derechos.
si ve que algunos productos que están en los anaqueles o que se están vendiendo están fuera de los precios regulados o fuera de los márgenes de ganancia establecidos, entonces la comunidad pone a esos productos bajo lo que llamamos venta supervisada, es decir, controlando que se vendan como tienen que venderse a precios justos. Eso se ha convertido en un valor, pero no te vamos a engañar, eso es una disputa vigente y va a depender del nivel de organización, de la correlación de fuerzas que podamos construir. Y por supuesto miles de experiencias autogestionarias como la que tú estás diciendo. Si hay mucha gente produciendo jabón, tenemos unos productores que están siendo dotados, más de 33 empresas grancomunales y comunas fueron dotados de transporte por parte del Estado para que esos productores comuneros puedan llevar su producción, ¿verdad?, a centros poblados, a mercados mayoristas, a distribuirlos directamente para que no pasen por esas mafias intermediarias que quiebran al productor y que especulan al consumidor final. Todo eso se está haciendo. Oliver, muy aclaratoria todo lo que estás hablando, la verdad que sí. Mira, es para un poco situarnos, estamos en las Islas Canarias, como esto es un programa de radio para la gente que nos está escuchando, todos los receptores de las Islas Canarias y los que están en todo el mundo, porque esto también se produce por internet, ¿no? Se genera por internet. Son las 8:26 y hoy es 2 de octubre del 2015, es viernes, hoy es viernes. Estamos aquí en Tenerife, Isla Canarias, Tierra Guanche. Bueno, entonces vamos a ver si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta a Oliver. Así es. ¿Alguno de ustedes quiere preguntar algo? Por ejemplo, Arnaldo. Ven acá, dale ahí. Este otro compañero de la plataforma también. Hola, ¿qué tal? Acércate un poco para que te vea Oliver ahí. Ok. Sí, es bueno que te vea. Es bueno. ¿Qué tal? Ya sé que tenemos el tiempo un poquito contado. Antes dijiste que el cierre de la frontera había sido una medida que había generado mucho apoyo y mucha aceptación. Eso hemos visto que ha sido así. Sí, se oye. Sí. En cuanto al cierre de la frontera, dijiste que era una medida que había generado mucho apoyo, mucha aceptación, y eso lo hemos verificado en los diferentes medios, que esa aceptación ha sido prácticamente unánime. Ha sido una medida que tal es el grado de desesperación de la gente que vive en la frontera, que eso, yo he visto que la aceptación ha sido y el apoyo unánimes. Pero también he visto que el anuncio del presidente de reabrir la frontera también ha generado incertidumbre. Y ha generado incertidumbre porque de las cifras que se hablaba, que realmente parecen surrealistas, que ascienden a los 9.000 millones de dólares mensuales. Estamos hablando de un nivel de las importaciones de un país del primer mundo, de Europa. A mí me sorprendieron unas cifras tan surrealistas que yo nunca pensé que se pudiera producir tanto. O sea, que no existe la escasez. Y parte del problema está siendo el contrabando de esos productos. Entonces, esta medida yo he visto que ha generado mucha incertidumbre. Entonces, la pregunta que yo te quiero hacer, ¿realmente se podría volver? No, yo veo que no hay colaboración por parte del gobierno colombiano hasta donde yo he visto. Entonces, ¿se puede volver? ¿Es factible reabrir la frontera y que a su vez exista un control de lo que son 2.800 kilómetros, según dijo el compañero Rodrigo, de frontera? 2.200. Entonces, así como ha generado tanta aceptación y un apoyo unánime, porque son años de desesperación, de sufrimiento. Entonces, yo quiero un poco, en cuanto a esta incertidumbre de la que hablamos nosotros, que es el no saber si realmente este proyecto de reabrir la frontera en un plazo del que se está hablando es factible, que exista, que se sustituya el contrabando por el flujo normal de productos y que esto no suponga para Venezuela lo que ha significado durante tantos años, que está arruinando la economía del país. Claro. Miren, es que es una situación compleja porque, fíjense, estamos hablando de una economía, de un modelo que va a contracorriente del capitalismo y que colinda en una frontera con un país que contradictoriamente es una de los principales aliados, ha sido uno de los principales aliados de Estados Unidos en la intervención de Latinoamérica, un país donde justamente se situaron con todo el aval del gobierno y el Estado colombiano 7 bases militares norteamericanas. Entonces no es cualquier cosa, porque eso se llama, para el cine gringo, sería como durmiendo con el enemigo, ¿no? Y no estamos hablando
que el enemigo sea el pueblo colombiano. Estamos hablando de que lamentablemente tenemos un gobierno vecino que quizás no es el gobierno más aliado, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos la misma duda. O sea, no sabemos si es factible que sin garantías mínimas de parte del Estado colombiano nosotros podamos abrir la frontera y mantener un flujo comercial saludable. No lo sabemos porque bueno, son políticas contradictorias, son políticas casi antagónicas. Nosotros, por supuesto que vamos a seguir subsidiando los alimentos para los sectores más pobres, los sectores populares que tienen más necesidad y que no pueden dejar de comer. O sea, el desarrollo no puede pensarse en que entonces cuando la gente haya podido encontrar empleo productivo tiene derecho a la alimentación. No, es que para encontrar empleo productivo tiene que comer. Eso, por ejemplo, para nosotros no es un punto de discusión. Pero para el Estado colombiano pareciera que lo es, porque entonces las solicitudes que le hace a Venezuela es dejar de subsidiar los alimentos. Eso no va a pasar. El problema con la gasolina es que, si bien está subsidiada, bajo esta situación especulativa, muy probablemente el aumento de la gasolina, si sea por un margen mínimo, sería la justificación ideal para los transportistas, para las empresas capitalistas, para elevar entonces 1000% más los precios de los productos. Entonces tampoco es algo que se pueda decidir así ligeramente. Lo que tiene que haber son garantías. Yo diría que por lo menos dos cosas. Una, la revisión de la ley contra el contrabando colombiana, que no puede permitir legalizar la circulación de productos venezolanos en Colombia, por ejemplo. O sea, no puede pasar al flujo comercial legal en Colombia, porque si no, ¿qué es? Es prácticamente una patente de corso en contrabando. Y por otro lado, tampoco pueden favorecer las políticas cambiarias como esa resolución que permite a los librecambistas de Cúcuta, que invierten en política, que tienen incluso alcaldes que son parte del poder colombiano, lamentablemente, a que, cambien moneda a un precio empobrecido, porque entonces es un negocio de ganar-ganar. Nosotros terminamos paliando el hambre del pueblo colombiano, que no lo atiende el gobierno de Juan Manuel Santos, que no lo ha atendido históricamente el Estado colombiano, y termina nuestra economía desangrada, y algunos mafiosos de la frontera entonces ganan sin producir, solo viven de la reventa y de la especulación cambiaria. Eso no tiene obviamente ningún sentido. Ahora, afortunadamente se cerró la frontera no solo para nosotros, ¿no? Tampoco está planteado en lo inmediato reabrirla del todo. O sea, hay algunas consideraciones que por supuesto son parte de los acuerdos con el gobierno colombiano, porque no nos interesa dar una justificación para una intervención imperialista que usaría Colombia como plataforma. Pero no está planteado abrirla del todo en lo inmediato. Y afortunadamente también para el pueblo colombiano, porque entonces el gobierno de Juan Manuel Santos se acordó de que había gente viviendo en la frontera de Cúcuta y se dedicó a visitarla. Qué bueno que encontró que había una gente en condiciones infrahumanas. Miren, el nivel de convivencia, ¿no? Es tan parasitario a veces, tristemente, ¿no? De una población desatendida, que nosotros vimos por las redes sociales, Facebook, Twitter, gente en Colombia, o sea, colombianos, despotricando al gobierno de Maduro porque los había dejado sin producto. Habráse visto mayor confusión. O sea, no debería ser el gobierno colombiano el que le garantice la distribución de los productos a los colombianos y no el venezolano. Hasta ese nivel de apalancamiento, si lo podemos llamar así. Entonces, es una situación compleja, compañero, pero el problema es el modelo. El problema sigue siendo el modelo, no la frontera. Ok. Yo tengo un par de preguntas en relación a lo que está ocurriendo ahora en Venezuela, ¿no? Y voy a partir de una explicación para que tú lo entiendas, para que tú, Oliver, lo entiendas. ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué, por ejemplo, te pregunté lo del desempleo, ¿no? Aquí en España, en el Reino de España, el desempleo está cercano al 23 y pico %. Y aquí en España estamos en dice la propaganda del gobierno, estamos saliendo de la crisis o ya salimos de la crisis, ¿no? Estamos creciendo al 3,8% y las empresas se pelean por invertir en España.
Pero coño, se da una paradoja, ¿no? La pobreza en España ha crecido a niveles, y en Canarias a un tercio de la población. Estamos hablando que los niños canarios, un tercio de los niños canarios, viven bajo el umbral de la pobreza. Entonces, por eso es que yo quería confrontar, ¿no? Porque aquí la idea que hay es que la crisis en Venezuela, la situación en Venezuela es terrible, que la gente está pasando hambre, la gente está en una situación terrible. Y mira, parece y ese es el discurso oficial, el discurso que necesita deslegitimar esa hermosa cosa que es la revolución venezolana, que ha producido los beneficios para el pueblo que ha producido. Para ellos es necesario deslegitimarlo, porque son los seguidores del neoliberalismo. Por eso es que yo quiero hacerte esas preguntas, para que la gente entienda que realmente lo que está ocurriendo en Venezuela no es lo que le cuentan los medios de comunicación, no es el discurso que emiten los políticos, que todos, tú no lo vas a creer, todos los días se habla mal de Venezuela, del gobierno venezolano. Es una cosa terrible, y al que mejor lo haga, lo premian. Hay un personajillo aquí que se llama, ¿cómo se llama el payaso este? Bertín Osborne, ¿no? Este señor participó en un par de tertulias en relación a la situación venezolana y en situación a un partido político determinado, y la forma en que despotricó de Venezuela fue tan brillante para los que gobiernan en este país, que le dieron un nuevo programa en horario estelar en la televisión pública española. Un tipo que ya estaba totalmente fuera de los círculos de las grandes estrellas de televisión y tal, volvió a los círculos de televisión más importantes por su apoyo a despotricar en contra de Venezuela. Esa es la realidad que se vive aquí a diario, y por eso es importante las cosas que tú has dicho. Ok, espérate un momento. Mira, solamente decir, antes que empiece Oliver, son las 8, ¿qué? 8:38, nos quedan 15 minutos de programa, ¿no? Solamente decir eso, quita la gente, ajá. Nos quedan 15 minutos de programa, y bueno, simplemente decir lo que tú estás hablando, Chávez lo decía, la revolución le da trabajo a todo el mundo, a todo el mundo, hasta la oposición, ¿no? No trabajan también, le da trabajo a esta gente que también está de esa manera, ¿no? Bueno, Oliver, creo que tienes por ahí preparado algo para un poco actualizarnos en ese asunto. Adelante. Sí, ¿se ve la diapositiva? Sí, pero coméntala, porque la gente en la radio no ve. Sí, no, dirá el porcentaje y eso, nada, para que... Okay. Voy a eso. Y nosotros poco tampoco. Dale. Fíjense que justamente esta diapositiva la usamos en esta presentación sobre la guerra económica, porque uno de los discursos que más se ha tratado de posicionar desde los laboratorios de guerra es la idea de que el modelo fracasó, de que el modelo socialista fracasó. Claro, asocian la situación de chantaje, de sabotaje, con un supuesto fracaso del modelo que no reporta beneficio. Claro, ningún modelo, ningún gobierno, ninguna economía bajo este nivel de ataque sería capaz de garantizar y satisfacer las necesidades sin imprevistos, ¿no? Sin dificultades, sin desafíos. Nosotros lo estamos haciendo. Ahora, hay cifras que además demuestran esa situación. Algunas las internacionales, ¿no? Como las de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que por ejemplo demuestra que Venezuela es uno de los países con menor desigualdad social de Latinoamérica. Bueno, justamente son Cuba y Venezuela, qué casualidad, los países que han decidido más resueltamente desde hace ya algunos años ir a contravía del modelo capitalista. Y por otro lado tenemos
cifras del desarrollo social interno del Instituto Nacional de Estadística que demuestran con indicadores básicos de la situación social. Por ejemplo, en 1998 la cantidad de niños sin escuela entre 7 y 12 años era de 1,8%. En el 2014 esa cifra disminuyó a menos de la mitad, 0,7%. El hacinamiento en las viviendas muy precarias en el 98 era de 14,6%. En el 2014 bajó al 9,5%. Y hoy seguramente sería menos porque además el Estado ha garantizado año tras año, desde el surgimiento de la misión vivienda, cada vez más viviendas a los venezolanos y a las venezolanas. Luego, las viviendas sin servicios básicos eran del 15,7% de la población la que vivía en esas condiciones. Hoy está por debajo del 10%, 9,5%. El desempleo en el 98 era del 14,6%. En este momento es apenas el 7,1%. La desnutrición infantil era el 9,2% de la población infantil. En estos momentos está por debajo del 3%, apenas 2,6%. Justamente por este indicador es que la FAO hizo un reconocimiento internacional por la voluntad del gobierno venezolano de luchar contra el hambre, sobre todo en los sectores más vulnerables, como es el caso de la población infantil, de niños y niñas. La educación primaria, la cobertura de la educación primaria era apenas para el 44% de la población cuando llegó Hugo Chávez al gobierno. Hoy día está por sobre el 76% de la población. Y la educación universitaria, que esto es una completa maravilla, porque además demuestra la disposición de este gobierno de apalancar el desarrollo sobre bases sólidas, ¿no? Para los populistas que dicen que ellos invertirían en educación. Claro, ellos dicen eso de la boca para afuera, pero probablemente si fueran gobierno la privatizarían y entonces la población estaría excluida de la educación. Bueno, este gobierno llevó la cobertura de la educación universitaria, de pregrado universitario, de 800.000 personas a más de 2,5 millones de venezolanos y venezolanas, pero además educación gratuita, de calidad. Esa es la gente que se ha formado en las más de 70 universidades que ha creado este gobierno en los últimos 14 años. No solamente no la cerró, ¿no? A diferencia del gobierno de Uribe en Colombia, que se encargó de cerrar más de 10 universidades, bueno, este gobierno se encargó de abrir las universidades, ¿no? Mientras otros gobiernos sacaron gente a la calle de sus viviendas, este gobierno se encargó de dar viviendas. Y no lo hace por populismo, no lo hace porque cree que así se van a resolver los grandes problemas. No, los problemas estructurales se resuelven con un modelo de sociedad distinto, que esté amparado en la producción social, pero en una producción que no termine siendo para uno y excluye a las grandes mayorías. Una producción que se distribuya con equidad, de justicia, que le dé a cada quien lo que necesita y donde cada quien, según sus potencialidades, pueda aportar a la producción. Pero sabe que, por supuesto, para que eso sea posible, la gente tiene que formarse, tiene que instruirse, tiene que tener condiciones mínimas, que no pueda haber niños que puedan estudiar en igualdad de condiciones si no tienen casa, si viven en un rancho, en condiciones precarias, si van a estudiar sin nada que comer en el estómago. Entonces, si nosotros creemos en la igualdad de oportunidades, también tiene que haber igualdad de condiciones. O si no, ¿cómo entonces se supone que entendemos que vamos a ir a esa supuesta competencia en el mercado de trabajo? Es una farsa, una competencia desigual. Y lo que todo Estado tiene que hacer para cumplir con los derechos de las mayorías es garantizar que aquellas personas que tienen menos privilegios, que tienen más necesidades, tengan mínimas garantías. En este momento, a ver, que no se escucha. Se cayó la conexión. No sé si nos estás escuchando, Oliver, creo que se cayó la conexión. No parece, ¿viste? Porque está la cámara aquí. Quítela la cámara. Ajá. Ahí. A ver otra vez, a ver. Bueno, lo significativo de todas estas cosas que nos dice el compañero Oliver son el enfoque que se tiene desde un gobierno revolucionario y popular en relación a las cosas que se tienen que hacer para solventar las situaciones de la población. Okay, ya bueno, tenemos ya comunicación no oyes, con el compañero. Para concluir la idea, lo que iba a decir es que el Estado ha tenido que golpear esos privilegios económicos
de esos grupos que controlaban la economía e incluso la misma producción petrolera del Estado, ¿no? Que no iba a satisfacer necesidades básicas, sino que se distribuía para un pequeño sector de la población. Y esa es la disputa es por la renta petrolera, que es la principal fuente de ingresos del país. Eso es lo que se está tratando de apropiar. Y bueno, como ya no lo puede hacer a través del control de la industria petrolera, la burguesía, como ya no lo puede hacer a través de la solicitud de la compra de bonos de la deuda pública, como ya no lo puede hacer a través del otorgamiento de divisas y la fuga de divisas, entonces trata de hacerlo a través de la especulación, por ejemplo, maximizar la ganancia por otros medios. Esa es la verdad. Eso es lo que queremos dar a conocer y que se entienda que tenemos que seguir avanzando. Pudimos construir viviendas porque golpeamos los monopolios del cemento, porque el Estado pasó a ocupar y a controlar parte de ese sector, que es un insumo básico para la construcción de viviendas para las mayorías. Y tenemos que seguir avanzando en ese sentido para poder seguir garantizando, porque de otra forma no lo hemos podido hacer. Fíjense, el Estado garantizó créditos para comprar viviendas. ¿Y qué hizo las cámaras inmobiliarias? ¿Qué hicieron los grupos económicos? Subir el precio de la vivienda. Porque entonces el Estado está garantizando el crédito. Bajo esa lógica, es imposible garantizar los derechos. Y si hubiéramos aumentado el crédito, ellos hubieran subido los precios. Entonces tenemos que controlar la industria del cemento y garantizar que el Estado construyera la vivienda, e incluso que estamos generando procesos de autoconstrucción de vivienda donde el mismo pueblo diseña participativamente la vivienda, donde custodia el terreno y donde construye, y el Estado lo que hace es garantizar los medios de producción de esas viviendas. Y son viviendas, por supuesto, que están muy por debajo del precio de mercado de una vivienda según los cánones de la gestión privada, de la gestión capitalista. Ese es el modelo que estamos defendiendo. Y bueno, no les quitamos más tiempo, disculpen si no... Nada, Oliver, tranquilo, simplemente que ya estamos terminando un poco el programa. Tenía que ver un poco eso con lo que te había preguntado yo antes, la cuestión endógena, de la producción endógena del pueblo, de la creatividad. Ahora, una última pregunta que te va a hacer Diana. No es una pregunta, era simplemente, simplemente a nombre de la Plataforma Bolivariana expresarte las gracias por haber compartido con todos nosotras y nosotros tu claridad, la brillantez del discurso, y que yo como venezolana me siento muy orgullosa de que haya una juventud tan consciente, y espero que así en Venezuela hayan muchos Oliver, muchos Robert Serra y mucha gente así, para que esto se perpetúe y cada vez sea mejor. Entonces, muchas gracias, compañero. Ok, pues nada, entonces, ¿tú quieres despedirte de Oliver también? Despídete ahí. Me despido yo, Oliver. Lo mismo, darte las gracias por darnos tu tiempo, por aclararnos bastante el panorama, sobre todo a la gente que nos está oyendo por la radio, porque acá la gente tiene dinero, pero, no tiene dinero para ir a comprar, y allá la gente tiene dinero, pero tiene que hacer cola. Entonces, ¿por qué esas colas? ¿Por qué la situación? ¿Y quiénes son los que están detrás de ese desabastecimiento que hay? Creo que con tu discurso que ha quedado bastante claro, y sobre todo para la gente que no tiene ni idea y la gente que nos está oyendo por la radio, pues que eso es muy importante. Gracias mil. Acá estamos siempre a la orden, a tu disposición. Cuando quieras, acá tienes tu casa. Y espero que cuando vuelvas, vengas, que no tengas problemas con las muelas y que puedas estar un tiempito y disfrutar con nosotros. Un besito, gracias, un abrazo. Ok, despídete, tú se vive. Bueno, yo también quería despedirme. Oliver, muchísimo gusto y la verdad que es un placer haberte escuchado. Quiero que sepas que la Revolución Venezolana significa mucho para mucha gente, no solamente para los venezolanos. La Revolución Venezolana, esa que emprendió nuestro comandante eterno, ha significado por fin una luz que alumbra la finalización de esa etapa oscura del neoliberalismo como doctrina única e indiscutible en el mundo. Por fin los pueblos ya tienen una voz para gritar en defensa de sus derechos. Muchísimas gracias, Oliver. Ok, pues nada, Oliver.
Perdón, Deep. Les pediría un favor, ¿no? Que justamente en aras de poder seguir rompiendo el cerco mediático mundial, en la medida de lo posible, ustedes promovieran y se sumaran también a una iniciativa muy modesta que estamos tratando de articular entre muchas otras que hay seguramente en todas partes del país y del mundo, bueno, de conectar algunas voluntades. Nosotros generamos un grupo en Facebook que se llama Rompiendo el Cerco. Entonces, en la medida de lo posible, bueno, que podamos seguirnos por Facebook, me pueden buscar por mi nombre, Oliver Rivas, y solicitar también la participación en ese grupo, en ese foro, Rompiendo el Cerco, e invitar a gente de otras partes de Europa a que puedan incorporarse para que por esa vía podamos hacer llegar comunicados, información, ilustraciones, publicaciones de todo tipo, un poco para, bueno, justamente contribuir a romper el cerco. Y bueno, por lo demás, agradecidos con ustedes, por la camaradería, por la solidaridad, por esa tenacidad y constancia que han tenido en mantenerse como grupo de vanguardia desde ese espacio que seguramente es muy hostil, por garantizar que la revolución bolivariana sobreviva, que es decir, que sobreviva la revolución en el mundo y la esperanza de una sociedad más justa y de un mundo mejor. Y bueno, muchísimas gracias a Carmen, a Gloria, espero que nos inviten otra vez a dar un paseo hermosísimo como el que nos dieron, que se me quedó grabado para siempre, por Tenerife y por otras partes de Canarias, pues que es hermoso y que además nos unen lazos de afecto y de hermandad desde hace muchísimo tiempo. Un abrazo para todos y todas, pues. Vale, gracias. Sí. Ok, ahora los voy a dejar con una conmemoración a Víctor Jara para recordar a esa bella persona que fue masacrada junto con 3.000 chilenos más en la época de Allende, donde hicieron una agenda parecida a la que quieren hacer con Venezuela, pero que no han podido. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias. Soy un trabajador de la música, no soy un artista. El pueblo y el tiempo dirán si yo soy artista. Yo en este momento soy un trabajador y un trabajador que está ubicado con conciencia muy definida como parte de la clase trabajadora que lucha por construir una vida mejor. Yo no sé por qué
tierra, yo no sé por qué será. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué en mi tierra, yo no sé por qué será. Que a la gente de Canarias, que a la gente de Canarias la queremos más y más. Que a la gente de Canarias, que a la gente de Canarias la queremos más y más. 7 perlas en la mar, pestañas y 7 estrellas, Canarias y Venezuela son hermanas al cantar. 7 perlas en la mar. Cuando salí de Canarias, supe que iba a regresar. Cuando salí de Canarias, supe que iba a regresar. Porque en el pecho llevaba, porque en el pecho llevaba la farola de la mar. Porque en el pecho llevaba, porque en el pecho llevaba la farola de la mar. 7 perlas en la mar, pestañas y 7 estrellas, Canarias y Venezuela son hermanas al cantar. 7 perlas en la mar. Que nos legó nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría. Con el martillo dando, Y no tragar el humo, con el martillo dando, compañero. que somos más que uno. Con el martillo dando, Y no dejarse dar